Hola, ¿cómo andan? ¿Me escuchan? Sí, se escucha, profesor. Hola, Bueno, profesor, ¿qué tal? ¿cómo andan? Yo aparezco hoy nuevamente, a pesar de que di clase ayer, porque la estoy reemplazando a la doctora Palacios, de manera que entiendo que ella me va a reemplazar a mí el lunes, así que conmigo nos veremos no el lunes que viene, sino el otro lunes. Y por otro lado, les confirmo que el examen va a ser el 13 de noviembre, sábado 13 de noviembre. Em, Como hacemos siempre, esperamos 2 o 3 minutos a ver si se conecta alguien más y empezamos la clase. ¿Mm? Bueno. Bárbaro. Ok, profe.
Bueno, muy bien. Si alguien me dice si me escucha bien, arranco. Sí, se escucha bien, profesor. Sí, profe, se escucha bien. Perdón, no me había puesto los auriculares. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Bueno, listo, muy bien. Sí, ahora se escucha bien. Perfecto. Nosotros ayer estábamos viendo, digamos, el comienzo del derecho de asociación. Habíamos dicho que tanto el derecho de asociación como el derecho de reunión son derechos fundamentales para la constitución y el funcionamiento de una sociedad democrática. Piensen ustedes, por ejemplo, la cantidad de derechos que se pueden eh, defender, que se pueden, en la cual se puede reunir gente a los efectos de vehiculizar o el derecho de petición o lo que fuere en relación a la defensa de un derecho, pero que se utiliza como instrumento, ya sea la asociación, ya sea la reunión. Por eso es que el Estado, en cuanto a la regulación del derecho de asociación, debe ser muy estricto en cuanto a el hecho de no tener que poner obstáculos para la conformación de una asociación, por más que esa asociación no coincida en cuanto a lo que puede ser la opinión mayoritaria de una población en un momento determinado. Debe ser muy excepcional el hecho de la no autorización de una asociación. Por eso es, como decíamos ayer, que Alberdi proponía que la asociación se establecieran los fines, las causales de ilicitud, fuera de las cuales ninguna asociación debía ser prohibida en cuanto a su funcionamiento. La Constitución no utilizó la ilicitud como término para definir las asociaciones, sino con en el artículo 14 establece, dice, asociarse con fines útiles. El tema de la utilidad de las asociaciones pueden ser, digamos que, sometido a una cantidad de, digamos, de decisiones arbitrarias que impiden el funcionamiento de una asociación, fundamentalmente durante las épocas de las dictaduras militares, donde la cuestión de licitud o de la utilidad o no utilidad quedaba a criterio de los dictadores de turno. Y eso abría la puerta a la prohibición de asociaciones que en definitiva no eran del gusto de quienes habían usurpado el poder en ese momento. Pero bueno, lo cierto es que la Constitución utilizó el término de asociarse con fines útiles y esto abre la puerta a este tipo de consideraciones. Muy bien. Entonces, dijimos que las restricciones al ejercicio de los derechos son obstáculos muy graves para el funcionamiento de las asociaciones que se puedan conformar. El derecho de asociación está prescrito en el artículo 14, como habíamos dicho ayer, de la Constitución Nacional y en instrumentos internacionales de derechos humanos. Habíamos dicho que el derecho comprende la posibilidad de asociarse, es decir, formar una asociación, la posibilidad de ingresar a una asociación que se estaba constituida, de retirarse o de no asociarse, ¿no? Dentro de lo que, digamos, comprende el derecho de asociación. Y habíamos hablado de lo que era el artículo 16 del Pacto de San José de Costa Rica. Volviendo a los parámetros del funcionamiento de las asociaciones y de la autorización o de no autorización, obviamente que no puede ser una mera animosidad o un espíritu de intolerancia que sirvan como fundamento para no permitir el funcionamiento de una asociación, ¿no? El único parámetro que podría establecerse a los efectos de que no se permita el funcionamiento de una asociación es que obviamente que se afecten derechos de terceros o que el fin no sea lícito. Pero fuera de esto, lo que no debe ocurrir es el abuso del estándar de bien común, porque también el bien común es un término lo suficientemente abierto y vago
que puede prestarse a abusos, y de la mano de los abusos, de la interpretación de lo que es el bien común, poner obstáculos a la creación o al funcionamiento de las asociaciones. Por eso es que el criterio debe ser muy estricto y muy restrictivo cuando se habla de la no autorización del funcionamiento de una asociación. Nosotros habíamos hablado entonces habíamos dejado planteada la pregunta en función de lo prescripto en el artículo 16 del Pacto de San José de Costa Rica, que, se los recuerdo, dice lo siguiente: libertad de asociación es el título. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente, con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole, es decir, con objetivos amplios. El ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden público, o para proteger la salud o la moral pública o los terceros, o los derechos y libertades de los demás. Muy bien. Anoten el artículo 16 del Pacto de San José de Costa Rica. Pero volvamos a los términos iniciales de este artículo 16, que dicen asociarse libremente. Ahora bien, cuando una persona quiere ejercer su profesión de abogado, por ejemplo, y debe matricularse obligatoriamente, porque si no, no puede ejercer la profesión de abogado, ¿esto vulnera o no vulnera el artículo 16 del Pacto de San José de Costa Rica? Anoten, por favor, para así que ustedes lo pueden encontrar, leerlo más extensamente. Yo voy a hacer algunos breves comentarios y transcripción, les voy a leer alguna transcripción de las intervenciones, ya sea de algún juez de la Corte como de alguno de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero anoten: fallo Ferrari, matriculación obligatoria o colegiación obligatoria. El doctor Ferrari, un abogado de la capital federal, que estaba inscrito en un registro que llevaba la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que era el único requisito para ejercer la profesión de abogado. Luego del dictado de la ley de la colegiación obligatoria, la ley, la ley 23.187, que crea el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, establece que debe inscribirse o debe matricularse a los efectos de poder ejercer la profesión. El doctor Ferrari entendía que esto era anticonstitucional, que el mero título habilitaba para el ejercicio de la profesión y que por lo tanto no tenía por qué verse sometido a el hecho de matricularse, y fundamentaba este reclamo en lo que dijimos recién del artículo 16 del Pacto de San José de Costa Rica, de la asociación libre, libertad de asociación. Es el título del encabezamiento del artículo 16. Muy bien. Esto lo llevó a la justicia, ¿no? Primera instancia le hizo lugar al planteo de Ferrari y estableció la inconstitucionalidad de la ley 23.187. La Cámara, o sea, la instancia superior, revocó el fallo de primera instancia y estableció que no era inconstitucional la ley 23.187 y por lo tanto no hizo lugar al planteo de Ferrari y estableció que debía matricularse. Ferrari fue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte confirmó el fallo de segunda instancia, es decir, que estableció que era constitucional matricularse a los efectos de poder ejercer la profesión. Y Ferrari reclamó la intervención de la Instancia de Protección Internacional de los Derechos Humanos en el sistema interamericano y emitió, en función de eso, la opinión la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acá lo que estuvo en la cuestión en análisis era, que yo ahora les voy a leer algunas de las intervenciones que son lo suficientemente esclarecedoras para saber cómo se resolvió y por qué, es el hecho
del poder de policía. El poder de policía en cuanto a la regulación de la profesión de abogado, en cuanto a los derechos, a las obligaciones de los abogados, al ordenamiento de la matrícula, a las sanciones por indisciplina en el ejercicio de la profesión, el resguardo de los honorarios. Todo esto forma parte del poder de policía del Estado. Ahora bien, ¿qué es lo que hizo el Estado? El Estado, que lo podría ejercer per se, decidió entregarlo, adjudicarlo a ese poder de policía, desprenderse de esa porción del poder de policía y entregarlo a los efectos de que esté en cabeza de los colegios de abogados, ¿no? Es decir, es un traspaso del poder de policía del Estado a la organización de abogados. Este elemento, ténganlo en cuenta, anótenlo, porque es lo que gira en torno a la resolución de esta cuestión, y yo ahora les voy a leer algunas de las intervenciones. Bien. Tengamos en cuenta que los colegios de abogados son personas de derecho público, pero no estatal, porque no son el Estado, pero sí regidas por el derecho público, es decir, que tienen objetivos de interés público, ¿no? El ejercicio de la profesión o de las profesiones tienen un objetivo de interés público. Muy bien. ¿Qué dijo el doctor Belucio, uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando tuvo la Corte que resolver el fallo Ferrari? El abogado no es simplemente un profesional habilitado por su diploma universitario para exponer el derecho, enseñarlo y hacerlo valer en patrocinio de las causas en justicia, es decir, un iuris peritus y un iuris consultos, según la expresión y el concepto romano. Es además un auxiliar de la justicia, colaborador de la misma y un integrante potencial de sus tribunales en los casos de impedimento. Ustedes saben que muchas veces un tribunal colegiado de 3, de 5 miembros, algún miembro, por la circunstancia que sea, no lo puede integrar o no lo integra, entonces uno de los abogados de la matrícula integra los efectos de ese expediente, de esa sentencia, el tribunal, es lo que dice Belucio acá. Recusación o excusación de sus miembros. Y en su consecuencia lógica, las leyes que organizan la justicia pueden exigir a los abogados cierta organización y disciplina dentro del poder reglamentario previsto en el artículo 14 de la Constitución Nacional, las leyes que reglamentan su ejercicio. Entonces, el reclamo es que de quien organiza la justicia, de que haya cierta organización y cierta disciplina en cuanto al desarrollo de la profesión de abogado. El derecho de asociarse o no asociarse con fines útiles se refiere a sociedades cuya existencia no sea requerida por el buen orden y el bienestar de la superior colectividad, nación, provincia, municipio, dentro del cual se constituyen. Dice la Corte, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal es una delegación legítima del poder de policía del Estado, lo que yo le había dicho, una delegación del poder de policía del Estado que lo pone en la titularidad de los colegios de abogados. Les voy a leer una opinión de uno de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cual recurrió también el doctor Ferrari una vez que la Corte declaró la constitucionalidad de la Ley 2387, fue al sistema interamericano. Debo decirles también que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos coincidió con lo resuelto por nuestra Corte, es decir, determinó que la colegiación obligatoria no era violatoria del artículo 16 del Pacto de San José de Costa Rica. ¿Qué dice el doctor Nieto Navia, miembro de la Comisión Interamericana? Se viola la libertad de asociarse al obligar por ley a los individuos a hacerlo si los fines propuestos por cada asociación son aquellos que podrían cumplirse por asociaciones creadas por los individuos al amparo de su libertad. Claro, cuando es una asociación que cualquier persona puede constituir al amparo de su libertad, en tanto y en cuanto persiga fines útiles, ahí sí, obviamente que a nadie se lo puede obligar a que la integre, ¿no? Ahí sí, dice el doctor Nieto Navia, ahí se viola la libertad de asociarse si se obliga a una persona a ese tipo de asociaciones.
Es evidente, ahora hace mención al poder de policía, que esto es lo que lo diferencia, ¿no?, a los colegios de abogados, que tiene el poder de policía, que cualquier otra asociación que se constituye en el marco de la libertad de las personas no lo tiene. Es evidente que el poder de policía no entra dentro del supuesto de aquellas capacidades creativas del individuo. El poder de policía es de la estructura jurídico-política estatal. No está dentro de las atribuciones del individuo detentar el poder de policía. El poder de policía lo detenta el Estado, ¿no? En cuanto a la obligatoriedad, comporta una regulación razonable en términos de carga pública. Releo otra vez a Belucio. El Contralor Superior del ejercicio profesional ante la multiplicación de los profesionales es indispensable, ¿no? Indudablemente que es necesario el Contralor del ejercicio de la profesión de abogado o de cualquiera, siendo de destacar la constitucionalidad y el indudable beneficio común de un régimen legal que entrega a los miembros de un determinado sector social regularmente constituidos la atención de los problemas concernientes a sus propios intereses y no a un organismo exclusivamente estatal. Es decir, dice Belucio que es conveniente que la regulación del ejercicio de la profesión sea entregado a los propios profesionales que la organizan, la desarrollan, tiene sus mecanismos de funcionamiento en los colegios y no que quede en la estructura burocrática del Estado. Muy bien. No es asociación porque ingresar en la matrícula no implica, claro, no implica un vínculo asociativo con los demás matriculados. El derecho de asociarse con fines útiles implica sin duda la libertad de no asociarse, pero ello se refiere a sociedades cuya existencia no sea requerida por el buen orden y bienestar de la colectividad. Entonces, caso Ferrari, reitero, la última instancia y la Cámara, también la anterior, del Poder Judicial Argentino y la Comisión Interamericana, le dicen a Ferrari que la obligación de matricularse no es violatoria del artículo 16 del Pacto de San José de Costa Rica, porque se trata justamente de una institución como el Colegio de Abogados que tiene delegado el poder de policía por parte del Estado. En la última clase, acá yo les hablé del artículo 14, pero hay otros artículos de la Constitución donde hablan de distintos tipos de asociaciones, por ejemplo, de usuarios, de consumidores, etcétera, donde vamos a volver en la última clase sobre otros artículos de la Constitución donde está expresamente referido el derecho de asociación. Muy bien. Ahora vamos a pasar a otro de los derechos que tenemos en esta unidad 7, que es el derecho de reunión. El derecho de reunión nos surge, digamos, acá vamos a analizar el derecho de reunión en el texto constitucional y lo vamos a ver en uno de los instrumentos internacionales de derechos humanos jerarquizados constitucionalmente, como es el Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 15. En el texto constitucional no aparece expresamente establecido el derecho de reunión. Obviamente que no todos tenemos la posibilidad de ejercer el derecho de reunión. Lo que ocurre es que no está en el texto expreso, ¿no?, de la Constitución. Ahora bien, este derecho surge implícito del artículo 33 de la Constitución Nacional, que lo recordamos justamente el de los derechos implícitos, artículo 33. Las declaraciones de derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no numerados, pero que nacen de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Es decir, derecho de reunión surge de los derechos y garantías implícitos, artículo 33, ¿no? Pero también derivaría del derecho de peticionar y del derecho de asociarse. Cuando hablamos de reunión, y máxime en estos tiempos, estamos hablando de reuniones tanto presenciales como virtuales.
¿Por qué deriva o derivaría también, además del 33, del derecho de peticionar y del derecho de asociarse? Por la sencilla razón de que, por ejemplo, una asociación, a los efectos de constituirse, muy probablemente requiera de reuniones previas, en las cuales las personas se juntan, discuten, analizan los términos de la asociación que están dispuestos a crear, cuáles son los alcances, los objetivos, y después, una vez constituida la asociación, por supuesto que va a haber reuniones, asambleas o reuniones de comisión directiva, ¿no? Entonces, ese derecho de asociación lleva implícito el derecho de reunión, porque es un instrumento imprescindible, virtual o presencial, imprescindible para la constitución y para el funcionamiento de las asociaciones. También surgiría implícito del derecho de peticionar, cuando estamos hablando de peticiones de un grupo de personas. No estamos hablando, en este caso, del derecho de peticionar, que también puede ser de una petición individual, sino de una petición en grupo, ¿no? De un grupo de personas que piden determinada en relación a determinada cuestión, a los efectos, por ejemplo, de lograr algo o de defender un derecho que sienten que están menoscabados. Esa petición, muy probablemente para discutirla, para analizar los alcances, para redactarla, ha requerido de reuniones previas. Entonces acá tenemos que el derecho de reunión no expresamente establecido en el texto constitucional surge del 33 de los derechos implícitos, pero también una derivación del derecho de asociación y del derecho de reunión. Pero sí lo tiene, dice la Corte Suprema, que es el derecho esencial y primario, condición para el ejercicio de los demás derechos. Indudablemente que es una condición para el ejercicio de los demás derechos, porque yo puedo ejercer tal derecho y pedir tal cosa, o pedir que no se vulnere tal derecho, porque pude hacer la reunión previa donde discutimos y elaboramos esa petición. Ahora bien, no está en el texto constitucional, pero sí está en el Pacto de San José de Costa Rica, artículo 15. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o las libertades de los demás. Es decir, derecho de reunión pacífica y sin armas. También otros, en cuanto al texto constitucional argentino, establecen que a contrario sensu surgiría también del artículo 22. Porque ¿qué dice el artículo 22 de nuestro texto constitucional? También se puede interpretar acá que el derecho de reunión, aparece implícito de alguna manera. El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades que da por esta comisión. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste comete delito de sedición. Muy bien, eso en tanto y en cuanto sea una fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione en nombre de este, de manera que si no es una fuerza armada o no se atribuye los derechos del pueblo y peticiona, obviamente que es una petición lícita. Entonces, mediante este análisis del artículo 22 también surgiría el derecho de petición. Lo que no surge es de manera expresa, pero sí tenemos el 33 de los derechos implícitos, el 22, la derivación de los derechos de reunión y de asociación, y donde sí está explícito, recuérdenlo, es en el artículo 15 del Pacto de San José de Costa Rica. ¿Quién es el sujeto activo de estos derechos? Indudablemente cualquier persona que quiere llevar adelante una reunión. El sujeto pasivo, que no debe interferir en la realización de las reuniones, tanto el Estado como las demás personas. Muy bien. Algunas de las características del derecho de reunión.
El derecho de reunión es momentáneo, ¿no? En cuanto a la permanencia, una reunión que eso no quiere decir de que tenga que ser corta o larga, pero sí es algo momentáneo, una reunión que se puede hacer en un tiempo, 1 hora, 2 horas, 5 horas, pero es momentáneo. El fin es cambiante, se pueden hacer distintas reuniones donde en una reunión se persigue un objetivo, en otro otra, ¿no? Es concertado, es intencional, nos ponemos de acuerdo que nos vamos a reunir. Este derecho es un derecho de carácter individual, pero que se ejerce en grupo. Es decir, nosotros individualmente tenemos el derecho de reunirnos con otras personas, pero ¿cuándo lo vamos a ejercer? ¿Cuándo estamos hablando de una reunión? Cuando hay como mínimo 2 personas, ¿no? Un derecho individual subjetivo, es un derecho de primera generación. Recuerden ustedes que la característica de los derechos de primera generación, ¿qué es lo que debía hacer el Estado? El Estado debía abstenerse a los efectos de no impedir a la persona que pueda llevar o pueda ejercer o pueda gozar de ese derecho. Entonces, el derecho es un derecho subjetivo, individual, de primera generación, donde el Estado se tiene que abstener, salvo en casos excepcionalísimos que justifiquen la no autorización de una reunión, pero que se ejerce en grupo. Muy bien. Estos derechos, ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que protegen los medios para la defensa de otros derechos. Algunos de los estándares en cuanto al ejercicio de este derecho. Las personas pueden organizar la reunión, estar entre los organizadores, pero también pueden no organizarlas, pero participar de las reuniones. Las reuniones pueden ser temporarias, pero como habíamos dicho, pueden ser de larga duración, las reuniones presenciales o virtuales. La presunción que debe existir es a favor del ejercicio del derecho de reunión. La reglamentación no puede de ninguna manera desnaturalizar ese derecho. Es decir, se debe presumir que el derecho de reunión debe ejercerse, ¿eh? Salvo los casos muy excepcionales que autorizan la no realización o la no autorización para la realización de una reunión, ¿no? El Estado justamente debe justificar debidamente, ¿no?, y detalladamente la limitación de un derecho protegido por el Pacto de San José de Costa Rica. Lo puede el Estado sin más y sin ningún fundamento obstruir la realización de una reunión que puede llevarse a cabo con distintos motivos, motivación, ideología, y no puede importar si corresponde o no corresponde con lo que puede ser la opinión mayoritaria en un determinado tiempo histórico. Eso no puede ser de ninguna manera motivo que lleven a obstaculizar el ejercicio del derecho de reunión. ¿Quiénes son los sujetos del derecho de reunión? El sujeto activo, habíamos dicho, las personas o personas patrocinantes, y las personas en general que no organizan o no patrocinan la reunión, pero participan, ¿no? Que no pueden ser obligados ni a participar ni a retirarse. Participa si quiere y permanece el tiempo que quiere. El sujeto pasivo, habíamos dicho, el Estado, dentro de las pautas del licitud que habíamos hablado, y los particulares que no pueden, deben abstenerse de interrumpir o impedir o obstaculizar el ejercicio de la reunión. Las reuniones, las características de las reuniones es que pueden ser públicas o pueden ser privadas. Una reunión es pública con absoluta independencia del lugar donde se realice. Lo que importa es si está o no abierta indiscriminadamente al público, ¿eh? Es decir, una reunión pública, ¿dónde se pueden realizar estas reuniones públicas? Que es donde, insisto, el tema es si está indiscriminadamente abierto al público o no. Eso es lo que la determina si una reunión es pública o privada. Estas reuniones públicas se pueden hacer, obviamente, en lugares públicos, en plazas, en las calles, en lugares públicos, pero
cerrados como templos, estadios, salas de espectáculos, en tanto y en cuanto pueda entrar cualquiera. Y en lugares privados, el domicilio particular o en la sede de una asociación, en un club, en una sociedad de fomento, se puede hacer una reunión pública en tanto y en cuanto esté abierto indiscriminadamente al público. En cambio, una reunión es privada, ¿no?, con independencia del lugar donde se realice, pero cuando su acceso no posee apertura indiscriminada, independientemente del lugar donde se haga, ¿no? En una plaza, vamos a suponer que sea una reunión, pero únicamente puedan concurrir los socios de la sociedad de fomento del barrio. Esa es una reunión que tiene una limitación, no está abierta indiscriminadamente a cualquiera que va caminando por la plaza, sino a aquellos que revisten y están acreditados en un padrón de asociados a la sociedad de fomento, ¿no? Entonces, esa reunión es privada, independientemente de que se haga en un lugar público, ¿no? Entonces, esta es la diferencia que hay que tener en cuenta cuando estamos hablando de reuniones públicas o de reuniones privadas. Muy bien. Y el otro derecho que vamos a ver en el programa es el derecho de petición, el derecho de peticionar a las autoridades. El derecho de petición, concepto, alcance, el tratamiento de la Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos. En la última clase, yo voy a traer, a los efectos de ampliar un poco, esta es un poco a modo de introducción y de enunciación fundamentalmente de la normativa en cuanto a estos derechos de asociación, de reunión y de petición. En la última clase voy a traer algunos antecedentes jurisprudenciales, ya sea de la Corte Federal como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a el concepto y el alcance de estos derechos que estamos viendo en este momento. Ahora vamos a ver el derecho de peticionar. El derecho de peticionar lo encontramos en el artículo 14 de la Constitución, expresamente establecido derecho de peticionar a las autoridades, y en el artículo 22 que recién habíamos analizado. Este derecho se puede ejercer en forma individual o colectiva. Nosotros podemos hacer una petición al Estado, por ejemplo, a título individual, por algún reclamo, alguna cuestión que querramos obtener de parte del Estado, como también lo podemos hacer en grupo, ¿no? Reunirnos un grupo de personas, ejerciendo el derecho de reunión, como habíamos dicho recién, elaborar una petición y presentarla, ¿no? Muy bien. Ese derecho de petición, que también está en los instrumentos internacionales de derechos humanos que vamos a ver en la próxima clase, ese derecho de petición tiene como contracara una respuesta adecuada, es decir, la petición hacia algún organismo del Estado debe tener una respuesta. Esa respuesta no implica necesariamente darme la razón. Lo que yo tengo derecho a que me contesten, por sí o por no, pero que me contesten. Debe ser una respuesta adecuada, pertinente y en tiempo oportuno. Es decir, el Estado no puede tomarse todo el tiempo para contestar algo que una persona le pide en el ejercicio del derecho de petición. Cuando ocurre esto, cuando hay un Estado remiso en contestar, es procedente, por ejemplo, el amparo por mora, es decir, recurrir a la justicia porque el Estado está moroso en cuanto a dar una respuesta. La justicia lo que va a hacer, acreditada la morosidad, lo que va a hacer es ordenarle al Estado que responda esa petición, que la responda en el Estado, en los términos que el Estado considere, pero que lo responda, porque si no, si el ejercicio del derecho de peticionar a las autoridades no tiene la contracara de la obligación de dar una respuesta, es un derecho absolutamente vacío de contenido, que no nos lleva a ningún lado, que no obtenemos lo que queremos, que es una respuesta. Por supuesto que cada cual la pretende en los términos de lo que está reclamando, pero
Si no es así, por lo menos una respuesta. Esa petición debe formularse ante autoridad competente, ¿no? Si se realiza una petición ante una autoridad que no es la competente para responder sobre lo que se está planteando, obviamente que esa autoridad debe derivarla al área o a la dependencia del Estado que considera que es competente para tratar ese tema y poder dar una respuesta. Y la petición, como dijimos anteriormente, puede estar referida a cuestiones de interés individual o de interés general. Sagües establece, desde el punto de vista didáctico, digamos, una serie de tipos de peticiones y enumera, por ejemplo, la petición simple, que es pedirle algo al Estado, como estábamos hablando recién, de manera individual, de manera colectiva. Una petición calificada, sobre la que vamos a volver, de los artículos 39, 41 y 42, que surgen a partir de la reforma de la Constitución Nacional. La petición prohibida del artículo 22, que es la que habíamos analizado recién, cuando quienes peticionan se adjudican la representatividad del pueblo. Esta es una petición prohibida en esta enumeración de Sagües. Y la petición transnacional. Es muy importante esto, lo vimos en el caso Ferrari, en el derecho de asociación. ¿Por qué hablamos de una petición transnacional? Es decir, que vaya por fuera y por encima del sistema nacional, en este caso de protección de derechos humanos, porque justamente, como ya lo hemos analizado en la primera parte del programa, de la mano de la protección internacional de derechos humanos, se han organizado los organismos ante los cuales se deben realizar este tipo de peticiones, como por ejemplo, en el caso de Ferrari fue la intervención que reclamó y ante la cual peticionó de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta es, en la descripción de Sagües, las distintas peticiones: simple, calificada, prohibida y la petición transnacional. Indudablemente que este es un derecho de peticionar a las autoridades, que fortalece la participación de la sociedad civil en toma de decisiones. Es decir, nosotros hablamos en la primera parte del programa de lo que es una democracia participativa, ¿no? No una democracia que sea únicamente en la cual nos convocan desde el punto de vista de la participación a las personas a votar cada 2 años, sino que lo importante es el concepto de democracia participativa, donde hay una sociedad involucrada en las distintas cuestiones, comprometida, protagonista, ¿no? que se moviliza, que plantea cuestiones, que peticiona. Entonces esto es muy importante, el poder ejercer el derecho de peticionar a las autoridades como una de las características de la democracia participativa en los distintos ámbitos, ¿no? Por eso, más allá de votar cada 2 años, en los ámbitos de participación de reuniones que se puedan realizar, o ya de una manera un poco más institucionalizada en los colegios profesionales, en los centros de estudiantes, en los sindicatos, en las organizaciones empresariales, sociedades de fomento, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante el alentar la participación de la ciudadanía a través del derecho de peticionar, previsto en el artículo 14. Muy bien. Vamos a volver, entonces, como ya les dije, en la última clase, con desarrollos de estos derechos que hemos estado viendo, fundamentalmente en cuanto a su contenido y a lo que ha resuelto la justicia en cuestiones donde se han analizado estos derechos, qué alcance tienen en diversos fallos jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo voy a pasar ahora también, simplemente y para ir terminando, a analizar, y después lo vamos a desarrollar también en la última clase, en el punto de la unidad 9, el derecho a la educación.
Derecho a la educación, que lo dejo planteado para verlo después, es un derecho humano de primera generación, pero también es un derecho humano de segunda generación. ¿Eh? Está en el texto de la Constitución histórica, obviamente, el derecho de enseñar y aprender, pero también tenemos que verlo, y vamos a ver con qué alcance, como un derecho humano de segunda generación, derecho a la educación. Recordemos que cuando hablamos de derechos humanos de segunda generación, estamos hablando de un Estado no abstencionista como los de primera generación, sino un Estado activo, un Estado que deba garantizar determinados derechos, como por ejemplo el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de un derecho de primera, pero también de segunda generación. Simplemente a modo introductorio, digamos que el texto histórico de la Constitución en cuanto al derecho que estamos viendo, hacía una referencia muy escueta en el artículo 5º, ¿no?, de la Constitución histórica, donde entre las obligaciones de las provincias decía que estaba a su cargo la de garantizar la educación primaria, ¿no? No mucho más. Sí es mucho más extenso y bueno, y el derecho de enseñar y aprender del artículo 14. Pero es mucho más extenso la reforma de la Constitución del 94, que establece en el artículo 75, inciso 19, tercer párrafo, educación, lo siguiente. Es facultad del Congreso sancionar leyes de organización y de base de la educación. ¿Qué es esto? Que las leyes organizativas de la educación de un país y que fija las bases, los lineamientos estructurales de un sistema educativo es una atribución del Congreso de la Nación, ¿no? Pero, bueno, nosotros somos un régimen federal. Ahora lo vamos a ver. Que consoliden la unidad nacional. Es decir, uno de los principios de las leyes de organización y de base que dicta el Congreso de la Nación deben consolidar la unidad nacional. ¿Pero de qué manera? Entre otras cosas, de consolidar la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales. Nosotros somos un país muy extenso, donde hay particularismos regionales y locales, distintas dentro de un elemento común, que es nuestra pertenencia al país. Hay distintas tonalidades, distintos perfiles, distintas idiosincrasias que deben ser, dice la Constitución, respetados en esas leyes federales de organización y de base, respetando las particularidades provinciales y locales, que aseguren un elemento muy importante. Anótenlo, recuérdenlo, porque yo esto lo pregunto en los exámenes. Que aseguren que la responsabilidad indelegable del Estado. Que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado. Es decir, el Estado tiene una responsabilidad en materia educativa. La única manera, y que espero que eso nunca ocurra, que el Estado pueda desentenderse, porque hoy no podría el Estado decir, bueno, se terminó la educación pública, es todo educación privada. De ninguna manera lo puede hacer porque estaría violando la Constitución. No se puede hacer, y espero que no se pueda hacer nunca. Pero justamente para poder hacerlo, debería modificarse la Constitución, ¿no? Por lo tanto, lo más importante es el concepto de la responsabilidad indelegable del Estado. En la Argentina, ustedes saben, coexisten la educación pública con la educación privada, ¿no? Y está bien que así ocurra, y hay educación confesional, etc. Es una sociedad plural donde se ha venido desarrollando tanto la educación pública como la educación privada. Lo que no puede el Estado es desentenderse de la educación pública, responsabilidad indelegable del Estado. La participación de la familia y de la sociedad, es decir, esas leyes deben reconocer la participación del conjunto de la sociedad y del núcleo tan importante que es el de la familia. La promoción de los valores democráticos.
Las leyes de organización y de base del sistema educativo deben promover los valores democráticos. No es un tema menor en un país donde, si bien hemos recuperado la democracia para siempre, de eso no tengo la menor duda, pero que se ha visto hasta el 10 de diciembre de 1983 interrumpido en varias oportunidades el orden constitucional, el sistema democrático, por los golpes de Estado. De manera que otro de los principios es la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna. Es muy importante el concepto de la igualdad y de la no discriminación en materia educativa. Y que garanticen los principios de gratuidad y equidad. Dos principios: gratuidad y equidad. Educación pública gratuita, no arancelada. Pero muchas veces la gratuidad no alcanza, debe ser acompañada de la equidad. ¿Qué significa esto? La existencia de becas o de distintas ayudas del Estado a los efectos de que una persona a la cual no le alcanza la gratuidad para poder asistir a la educación pública debe ser acompañada por este auxilio del criterio, que viene de la mano del criterio de la equidad. Y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. Es decir, la autonomía universitaria. Ustedes vieron, por ejemplo, que la semana pasada se eligieron autoridades en los distintos claustros. ¿De qué significa la autonomía? Bueno, esto, la posibilidad de elegir sus propias autoridades de las universidades. Ustedes habrán participado de la elección de los distintos claustros de docentes, graduados, alumnos, no docentes, a los efectos de elegir las autoridades tanto de las facultades como en el rectorado. Se produjo toda una participación democrática de la comunidad universitaria en cuanto al ejercicio de la autonomía, que es la posibilidad de elegir sus propias autoridades. Y el otro concepto de la autarquía, establecido en la Constitución Nacional, que quiere decir que dentro de los recursos adjudicados a cada universidad, sea la propia universidad la que le dé destino a esos recursos. Ese es el concepto de autarquía. Todas estas cuestiones, estos derechos que hemos visto y el derecho a la educación, este último lo vamos a desarrollar un poco más en la clase que viene, y le vamos a agregar el último punto, que son de la unidad 9, derechos vinculados a la protección de la familia, el derecho a casarse, el derecho a constituir una familia, la regulación constitucional. Bueno, todo esto es lo que vamos a ver en la última clase, que les recuerdo, no va a ser el lunes que viene, sino el otro lunes previo al examen, que es el 13 de noviembre. Bueno, nos vemos hasta dentro de 14 días. Muchas Bueno, gracias, muchas profe. Cuídese. Muchas gracias, profe. Saludos. Hasta luego. Chao. Igualmente, chau, chau.